Hola, le damos la más cordial bienvenida a este segundo episodio del podcast que ha creado el Instituto Baxter para generar un espacio de enseñanza, de aprendizaje para cada uno de ustedes. En el podcast pasado le prometimos que íbamos a tener una temática variada. De hecho, el primer episodio tuvo que ver con la salud mental y tuvimos a dos psicólogas de aquí de la institución, las cuales estuvieron aportando elementos importantes. Pero en este segundo episodio vamos a tratar de vincularnos con un tema estrictamente histórico. Y para eso tenemos a dos estudiantes de teología que están con nosotros en esta ocasión. Así que vamos a proceder a dejar que ellos se presenten, ¿verdad? Tenemos aquí a mi mano derecha a Ricky, mi mano izquierda a Arturo. Cuéntenos de dónde son. Vamos a empezar con Arturo, de dónde es, qué año está estudiando acá en Baxter, y también mande saludos a alguien de allá de la congregación, ¿verdad? Tal vez ahí lo puedan reconocer. Proceda, Arturo. Bien, un gusto poder estar aquí con ustedes. Me siento muy grato que me hayan invitado en esta ocasión para poder hablar sobre este tema histórico. Mi nombre es Arturo, como bien nuestro profesor ya lo ha dicho. Estoy cursando el tercer año en el Instituto Baxter y soy de México. Ricky. Muy bien, un placer para todos y un placer estar en esta ocasión. Mi nombre es Ricky Vázquez, tengo 22 años, soy hondureño. También de la misma forma que Arturo, estoy en mi tercer año y es un placer poder ser partícipe de y hablar de un tema muy, pero muy interesante. Bueno, Arturo hizo referencia a mí como profesor. Solo quiero aclarar que yo no les enseñé esta clase de historia de la iglesia, ¿verdad? Así que no tengo nada que ver con lo que ellos vayan a decir a partir de este momento con vinculación histórica. Bien, miren, ahora en el mes de octubre, en los contextos académicos, se está hablando mucho acerca de un evento que ocurrió en el siglo XVI, particularmente el 31 de octubre. En los escenarios históricos vinculados con religión, se habla mucho acerca de la reforma protestante. Así que hemos decidido crear ese espacio para poder aportar, según lo que hemos aprendido a lo largo de nuestros estudios acá en Baxter, sobre qué fue esto, cuál fue la importancia de esto. Recordando que la historia responde dos preguntas, ¿no? La historia responde el cómo y el por qué. Y muy probablemente los que nos están viendo allá, probablemente algunos de ustedes detestan la historia, se acuerdan de su maestra de historia que era aburridísima, o tal vez de lo difícil que algunos profesores hicieron ver estos temas vinculados con la historicidad, ¿no? Porque uno se da cuenta que a veces se enfocaba más en fechas, en nombres, en cosas que ya hemos olvidado y a veces casi no reflexionábamos sobre la importancia de lo que ocurrió. Entonces, así, a manera de introducción, ¿qué pasó el 31 de octubre de 1517? No sé, ayúdeme, Arturo. ¿Qué pasó en esa fecha y por qué hoy en día se hace mucha reflexión alrededor de esa fecha? Bien, el 31 de octubre de 1517 ocurre un suceso del cual marcó un antes y un después en el movimiento religioso. Martín Lutero se cuenta la teoría que clava sus 95 tesis en una iglesia en Alemania, y eso abre las puertas a un camino religioso totalmente diferente. Pero como nosotros sabemos, cada movimiento social, cada movimiento religioso, siempre partimos de una fecha en específica, pero no es como que ese 31 de octubre Lutero haya dicho, hoy me levanté con ganas de clavar 95 tesis en esta iglesia. No, sino que hay un antecedente detrás de todo eso, incluso siglos antes con todo eso. Sí, yo siempre pongo de ejemplo las fechas de independencia, ¿no? En nuestros países, que claramente no fue que a partir de ese momento empezó todo un movimiento político, en este caso, o revolucionario, sino que son como fechas simbólicas, ¿no? Que uno trata de adaptar. Ahora, antes de esto ocurrieron muchas cosas. Miren el siglo que estamos hablando, ¿no? El siglo XVI. Ahora, ¿qué pasó antes? Bueno, ocurrieron muchas cosas, ¿no? Estamos omitiendo 1500 años de historia, pero si Ricky me lo permite y Arturo, hago una breve referencia antes de darle la continuidad a ellos. Por ejemplo, siglo I, todos sabemos, ¿no?
el nacimiento del cristianismo. Se escribe en las páginas de lo que hoy en día nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Siglo II, siglo III, hay persecuciones intermitentes, surgen los apologetas, surgen los famosos mártires también, como decía Tertuliano, que la sangre de los mártires era la semilla de la fe y el cristianismo sigue creciendo. En el siglo IV pasan tres eventos muy significativos, ¿no? Está el edicto de Milán, donde cesan las persecuciones, está el famoso concilio de Nicea, y en el 380 ocurre el edicto de Tesalónica, donde básicamente el cristianismo se hace la religión oficial del imperio, ¿no? Bajo el emperador Teodosio. Bueno, siglo V cae lo que nosotros conocemos como el Imperio Romano de Occidente. Siglo VI el cristianismo logra posicionarse en Europa. Los monasterios están en auge en ese momento, aquella parte del mundo. Siglo VII surge el Islam. Y bueno, todo esto que estoy diciendo probablemente para ustedes ya es aburrido, ¿no? Así que voy a dar un salto siglo XI, donde se da básicamente como la primera fragmentación o división significativa, porque el cristianismo de alguna manera mantuvo unido el mundo en aquella época. Está el famoso cisma de Oriente y Occidente, donde la iglesia se fragmenta, ¿verdad? Una parte de la iglesia latina, otra parte de la iglesia que hoy en día conocemos como la iglesia griega ortodoxa. Y bueno, queremos llegar al siglo XVI, ¿no? Siguió avanzando los años, vinieron elementos muy importantes como las cruzadas, vino la peste, vino el Renacimiento y bueno, resulta que estamos hablando del siglo XVI, 1500, pero en el siglo XV yo diría que ocurren tres cosas importantes, ¿no? Está la caída de Constantinopla, finalmente Mehmed II le da esa hegemonía al Imperio Otomano y cae la famosa Constantinopla. Lo otro sería lo que se llama el descubrimiento de América. Yo sé que muchos no están de acuerdo con ese término hoy en día, ¿no? Cuando se habla de colonización. Pero en este siglo nace este hombre que llegará a ser un monje, nace Martín Lutero. Muchos dicen que 1483, otros opinan un poquito diferente, pero bueno, ese es el escenario, ¿no? Espero no haberlos aburrido con esto, pero ¿quién era Lutero? ¿Verdad? Realmente Lutero fue el primero en encender esta bomba que hoy en día conocemos como Reforma Protestante. Ricky, ayúdeme. Sí, hermano, mire, la verdad fue uno de los grandes que impulsó todo ello, pero tiene un antecedente más que ello. Vámonos un siglo más atrás, en el siglo XV, con Wycliffe y con Hus. Ellos también tenían esos ideales, tenían esos pensamientos con nuevas ideas, no apartarse, no estar en contra de ellos, sino con ideas totalmente renovadas, como lo dice Justo González. Pero a medida de que los recursos de esa época, los recursos de esa fecha, de un siglo antes, no había para que la gente conociera estas ideas, que no conociera estos ideales, pues no tuvo tanto auge estas ideas, estas informaciones, hasta que llegamos a Lutero, que con Lutero sí hay algo que le da un auge a la información que él tiene, que es la imprenta. Ok, o sea que, por ejemplo, antes de Lutero hubo también otras personas que también estaban en desacuerdo con algunas cosas de la iglesia, pero no tenían ese recurso que es la imprenta, ¿no? Donde las ideas se esparcían de manera exponencial, ¿no? Por medio de estos documentos ahora a los cuales se tiene acceso. Ok, entonces Lutero no fue el primero, no fue el primero. Usted citó a dos que de alguna manera dieron inicio. Ahora, cuando decimos que Lutero protestó, pues, no sé, ayúdeme Arturo, ¿contra qué protestaba? Bien, el término protestante o la reforma protestante es bien curioso porque uno piensa que nace justamente el 31 de octubre de 1517, pero se le llama protestante no hasta 1529. Eso es bien interesante. Primero, Lutero lo que quería era reformar algunas cosas de la iglesia. Tal vez ahorita hablamos un poco sobre eso, pero primero tal vez quisiera yo hablar un poco sobre el contexto religioso de ese momento. Estamos hablando de la hegemonía
o del hegemón que era la Iglesia Católica de ese momento, donde sus principales motivos de las cosas que ellos hacían ya no era tanto religioso, sino era incluso político. Vemos a los papas nombrando reyes a otras naciones, vemos a los papas interviniendo incluso por los reyes, entonces ya no era una cuestión religiosa de acercar al pueblo a Dios, sino era una cuestión más política y social. Es bien interesante todo esto porque la Iglesia católica de ese momento empiezan a vender algo que se llama indulgencias. Creo que después tocamos bien ese punto, pero prácticamente era pagar para el perdón de mis pecados. Es como que si yo vendiera indulgencias y le dijera a nuestro hermano Lupe, usted ha pecado, le vendo una indulgencia y me da $20 y le digo, bueno, tus pecados te han sido perdonados. Prácticamente eso hacía la Iglesia Católica en ese momento, con una sencilla razón. Querían crear lo que hoy día se le conoce como la Basílica de San Pedro. Esta gran iglesia donde obviamente requerían muchísimos fondos, no había dinero y era fácil vender indulgencias, incluso vendían indulgencias hasta por los muertos. Y es por eso que Lutero no le gusta de una u otra forma esto. Llega un católico a Alemania llamado Johann Tetzel, que Lutero ve y Tetzel predica sobre las indulgencias. Incluso Tetzel decía que cada moneda de oro que caía sobre el canasto donde recogían el dinero para las indulgencias era un alma librada del purgatorio, ¿no? Entonces Lutero dice, oye, eso no tiene sentido, ¿ok? Obviamente las 95 tesis de Lutero son las más conocidas, pero quiero hacer mención sobre 97 tesis que escribe antes de las 95 tesis. O sea, a veces uno piensa que Lutero quería fragmentar nuevamente la Iglesia Católica de ese momento, pero vemos en sus primeras 97 tesis que algunos historiadores mencionan que lo escribe ese mismo año, cuando escribe sus 95 tesis. Él escribe estas 97 tesis con una cuestión más de debatir con los religiosos, recordemos que Lutero era religioso, era preparado, entonces él quería debatir en las universidades, pero pues como que no le hacen caso. Eso es bien interesante, ¿no? Lo que menciona Arturo, varios elementos súper interesantes que menciona, como las indulgencias, que para nosotros hoy en día, en pleno siglo XXI, a veces nos cuesta entender eso, ¿no? Pero tenemos que regresar a la época medieval, donde es un contexto muy distinto al que nosotros estamos. Y recordemos que la iglesia, dirigida por el Papa en este contexto, que tiene una connotación muy política, pues tiene escasez de algunos recursos, pero tiene un recurso muy valioso que es el recurso de la fe, ¿verdad? Entonces le da una connotación económica y se empieza a tomar recurso económico del recurso de la fe. Y bueno, parece ser que usted mencionaba también que Lutero era una persona preparada. Creo que el sueño de su padre era que llegara a ser abogado, pero pues tenía una vocación religiosa, ¿no? Eso lo hemos seguido acá a veces en el Baxter, ¿no? Que a veces el padre quiere que uno sea un médico, un abogado, ¿verdad? Y uno termina siendo, ¿verdad? Pues teólogo, termina siendo un estudiante de las Escrituras por la convicción, ¿verdad? El llamado que tenemos. Ahora, Lutero entonces clava estas 95 tesis para protestar, ya nos dijo usted, contra las indulgencias. Tiene una connotación política también todo esto que se va a ir dando, ¿no? A medida va avanzando este proceso. Recordemos que en este momento León X es el Papa, está muy enfocado en su proyecto. Recordemos que Carlos V, el que sale en los chocolates ahí en México, ¿verdad? Carlos V es básicamente el emperador. Va a haber una situación, una relación de mucho conflicto entre Lutero y Carlos V por los aspectos económicos y políticos. Ahora, Ricky, ayúdeme a entender esto. Una vez que Lutero clava sus 95 tesis invitando al debate,
porque él considera que está mal lo que está ocurriendo. De hecho, uno puede leer cada una de las tesis. Cuando decimos tesis, no me refiero a la tesis que hacen su maestría, ¿verdad? Leí un meme ahí que decía, Lutero pudo con 95, yo no puedo con una, ¿verdad? Yo creo que no tiene nada que ver, ¿verdad? Son planteamientos, son oraciones donde invitaban al debate, ¿no? A la argumentación. Muchos dicen que Lutero fue un poco ingenuo, ¿no? En creer que tal vez era uno de los pocos que consideraba que se podía hacer algo para poder corregir lo que se había desviado. De hecho, mientras me preparaba para el podcast, veía un poco acerca de una visita que hace Lutero a Roma, donde él tenía mucha expectativa de ver cómo era Roma, ¿no? Y queda muy decepcionado al ver que personas que estaban estudiando para el ministerio, estaban preparándose, se metían con prostitutas, ve una depravación tremenda, ¿no? Ve una degradación moral en Roma y eso hace que él quede muy preocupado. Entonces, cuando él ve este elemento de las indulgencias, él aprovecha para entonces manifestarse en contra de esto y tratar de corregir aquello que él consideraba como incorrecto. Ahora, ¿qué le pasa a Lutero después de que clava sus 95 tesis? Enrique, ayúdeme. ¿Qué hace la iglesia, el poder, contra este hombre? Bueno, hermano, la verdad, el catolicismo de esa época se miraba como atacado por las tesis que Lutero había planteado. Entonces, lo que viene, León X, que era el papa de esa época, es que da un edicto donde dice, o ese edicto como tal, está en contra de 41 de las tesis que Lutero había puesto en la puerta de Wittenberg. Ujú. Entonces, lo que viene León X hace es que da ese edicto y llama a Carlos V, perdón, que era el emperador de ese tiempo, a que hagan una junta, a que hagan una reunión entre los de alto rango, a las Ujú. personas de más alto rango, el clero y todo ello, para que puedan hablar con Lutero. En 1520 es cuando, junio de 1520, cuando León X da ese edicto, pero no es hasta en abril de 1521 que Carlos V llama a Lutero dándole un salvoconducto porque la gente no lo quería ver, era como el odiado, el renegado de ese momento, no lo quería ver, entonces le da un salvoconducto de, ok, si vienes con nosotros, no te vamos a hacer nada mientras estés en esta reunión con nosotros. Y Lutero acepta, aún con un poco de miedo, porque no sabía qué le iba a pasar, porque la gente quería agarrarlo por lo que había hecho, por el revuelo que había hecho, por todo lo que había hecho, por lo que la gente sentía de ese avivamiento, de esa expansión de sus ideas, de ese conocimiento que él compartió y la gente lo pudo entender. Incluso también la gente de alto rango pudo entender lo que él lograba transmitir con sus ideas. Entonces viene Carlos V y le dice que en 1521 van a hacer una asamblea. Normalmente se conoce como una dieta, la dieta de Worms. ¿Pero por qué la dieta de Worms? Ok, la dieta es una junta donde esas gentes de alto rango se iban a sentar con Lutero, como en un juzgado. Vamos a ver que hay un juez, hay un público y está el acusado, que en este caso es Lutero, ¿ok? Ujú. Entonces, durante esos días, todo el mundo, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra de lo que está haciendo Lutero en la misma asamblea. Entonces le preguntan a Lutero que qué opinaba, que por qué hizo eso. Y como Arturo lo decía, es una muestra de que haciendo de lo que se estaba haciendo incorrecto en ese momento, que no se estaba haciendo lo que debía hacerse. Entonces la gente sintió como un recelo porque estaban criticando el movimiento que tenía mayor popularidad en ese momento, que era el catolicismo en ese momento. Entonces, hermano, esta dieta está hecha para hablar con Lutero. ¿Por qué? Porque cuando León X hace este edicto, lo que hace Lutero para estar como una forma de protesta, para una forma de estar en contra de lo que León había dicho, era que agarra ese mismo edicto y otros escritos católicos y los quema. Y hay gente que está a favor de él, hay gente que está en contra. Entonces, ese es un ataque evidencial para el emperador, para el papa también en ese momento. Entonces, el papa le dice a Carlos, haz una reunión para poder hablar con Lutero, donde le van a dar un salvoconducto para que él pueda estar ahí sin que pueda pasar algún riesgo, que no le pase nada. Entonces, en la dieta se le acusa a Lutero de estar en contra de lo que estaba hablando la autoridad en ese momento, del edicto que había dado el rey. Entonces le preguntan a Lutero, o querían las personas, el Carlos y León X,
que Lutero se arrepintiera de lo que él había hecho y que se entregara otra vez al catolicismo de ese momento y estar a favor de lo que el rey hablaba, de lo que la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque los miembros que seguían o lo seguían a él, el movimiento que le estaba generando, las ideas, toda esa gente que estaba con otros ideales diferentes, estaban a favor de lo que hizo Lutero. Pero eso era poner rivales del lado católico y rivales del lado del movimiento que estaba creando Lutero. Entonces, se hace todo en una junta. Entonces le preguntan a Lutero, Lutero, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Y Lutero, sin frío, no. Dice que no. Entonces le hacen una segunda pregunta, a lo cual Lutero no quiere responder. ¿Por qué? Porque siente de que puede ser acusado por la respuesta que él dé, puede ser atacado por la respuesta que él dé. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Es lo que cita Justo González también. Dice que Lutero no respondió, o sea, sí respondió, pero de una manera a modo de esquivar la pregunta. Lo único que hace es que deja todo en manos de Dios y que si lo que va a hacer es justo o no, pero todo en manos de Dios. Entonces, después de esta dieta, el rey, el emperador Carlos V y León X miran de que no pudo ceder. Lutero no pudo ceder a lo que ellos querían o lo que ellos lo llamaron para pudiera atender al llamado que ellos hacían, de que parara esto, que era un descontrol, que la gente y la sociedad se iba a alterar. Entonces Lutero no quiso, ¿y qué es lo que hizo el rey? Lo declararon como hereje, lo declararon como alguien que estaba en contra de las leyes en ese momento. Entonces lo excomulgan, que ya no puede estar acá, y Carlos V emite otro decreto de que cualquier persona era libre de poder matar o agarrar a Lutero, pero que no iba a tener ninguna responsabilidad o algún problema con las autoridades. Podían hacer lo que quieran con Lutero. Si lo querían torturar, si lo querían hacer algo, ellos estaban libres. Eso es lo que decía el edicto de ese momento. Pero había alguien en ese clero que estaba a favor o que no estaba en contra de lo que Lutero decía. Federico el Sabio o Federico de Sajonia, puede decirlo de las dos maneras. Que lo que hizo Federico con este edicto, que la gente en ese momento, incluso en la trifulca, quería agarrarlo en ese momento para poder hacerle cosas que no quiero decir. Entonces Federico lo que hace es que lo toma y lo lleva a uno de sus castillos y es donde él lo protege, él lo guarda y lo alimenta para que no pase, para que pase desapercibido. Y en ese castillo todavía Lutero sigue trabajando en sus ideas, sigue todavía queriéndose dar más a conocer porque tenía un público muy extenso en ese momento que estaba a favor de las tesis que él había clavado o que tenía un pensamiento ya más racional, un pensamiento más diferente y que ya no se dejaba moldear por lo que decían las autoridades, sino que tenían un poco de sentido común y un poco de pensamiento ya propio. Entonces Federico lo protege y en ese castillo Lutero escribe o traduce, mejor dicho, la Biblia al alemán. ¿Para qué? Para que las personas puedan conocer más lo que decían las escrituras, porque era muy complejo traducir o tener un traductor, por ejemplo, de un idioma, leerlo al idioma en el que nosotros estamos, por ejemplo, en el inglés. Los que no conocemos inglés, leer la Biblia o entenderla no es lo mismo que hay una traducción que nosotros podamos entender en nuestro idioma español. Entonces Lutero tenía ese ideal y por eso trata, o mejor hizo, la traducción de la Biblia al alemán. Bueno, o sea que quisiéramos tener amigos como Federico de Sajonia, ¿no? Porque básicamente lo protegió. Es decir, en completa vulnerabilidad lo protege y eso hace que él aproveche para seguir reflexionando y aportando por medio de todos estos escritos. Ahora, algunos se atreven a decir, Arturo, que Lutero nunca tuvo la intención de dejar de ser católico. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bien, realmente, como su nombre lo dice, este movimiento histórico que es reformar. Es decir, reformar lo que ya está hecho. No quería separarse pero las situaciones lo llevaron a separarse de la Iglesia Católica de ese momento. De hecho, si usted investiga un poco sobre la teología luterana, se parece muchísimo a la teología de la Iglesia Católica. O sea, los mismos sacramentos, solamente varían una que otra cuestiones, pero siempre es muy similar a eso. No podemos decir que no se quería separado, deslindar completamente de la Iglesia Católica de ese momento. Sin embargo, quería reformar ciertas cosas que él no veía correcto dentro de la Iglesia. No era como ser ese revoltoso de decir, me voy porque no me gusta, sino no me gusta esto,
lo declaro y debatamos sobre esto y lleguemos a un fin. ¿Que cuál era el fin? Justamente era llegar otra vez a restaurar, a reformar la iglesia de ese momento a los principios bíblicos que Lutero había visto que se habían alejado completamente. Sí, de hecho, respecto a la similitud, hace poco yo tengo una compañera en unos estudios que estoy realizando y ella es luterana y envió una foto al grupo y ella mostraba su vestimenta litúrgica y así a primer ojo parece una liturgia católica, ¿verdad? Entonces su comentario me hizo referencia, o me hizo recordar, mejor dicho, esta imagen. Parece ser entonces que la intención es corregir, la intención es protestar contra lo que él considera que es incorrecto. Ahora, los tintes, la manera de cómo ocurre, todo esto pasa de aspectos religiosos a aspectos políticos. Recordemos que en ese momento están los estados papales y hay diferentes reyes que están subordinados al emperador y algunos aprovechan todo esto que está ocurriendo para quitarle el poder, ¿no?, a la iglesia católica de aquel momento. Me gusta mucho ese comentario que hace Arturo, ¿no? Es la iglesia de aquella época, es la iglesia de aquel contexto, es la iglesia con las particularidades de su momento histórico, y entonces algunos aprovechan para apoyar este movimiento, pero con no tanto vinculaciones religiosas, pero sí con vinculaciones ya políticas. Ahora, hablando un poquito acerca de teología, porque la historia está vinculada con la teología, ¿qué aspectos teológicos se pueden rescatar? Hay, por ejemplo, elementos famosos como las 5 solas, ¿verdad? No sé, primero Arturo y después Ricky, tal vez quiere hacer un aporte sobre esto, la vinculación de lo teológico con este movimiento histórico. Bien, en primer lugar, las cuestiones teológicas, creo que debemos de partir de Lutero. Él al final cree muchísimo en la justificación por la fe. De hecho, es una de las solas que después, más adelante, se desarrolla. Y de hecho, una de las cosas que él pensaba era justamente que el libro de Santiago que encontramos nosotros en nuestra Biblia no debería estar allí. Era una de las ideas que tenía Lutero, porque si usted se pone a analizar Santiago siempre es hagan obras. Hagan obras. Obviamente nosotros sabemos que lo dice en un contexto, bajo una exégesis, ¿no? Un contexto que nosotros podemos tener, pero Lutero decía, no, esto no debería ser inspirado, porque las obras no me justifican, sino que solamente es la fe. Entonces, uno de los aspectos teológicos de Lutero justamente es la justificación por la fe. Otra de las cosas que él también propone, una de sus ideas, y que después choca muchísimo con Zwinglio, es que Lutero pensaba que todo lo que no prohibía la Biblia era permitido. Es decir, si la Biblia no prohibía esto, entonces lo podemos hacer, ¿no? Y bien, usted ha tocado el tema sobre las 5 solas y ya me refería a una que es solo por la fe. Pero hay 5 solas que después se desarrollan. No hay un momento específico que en la historia, una fecha en específica donde se propuso estas 5 solas. Es decir, Lutero no dijo, estas son las 5 solas. No, definitivamente no, sino que se fueron desarrollando. Okay. Porque el Lutero, después de que muere, sus seguidores empiezan a desarrollar otras cosas más. Entonces, estas 5 solas se fue desarrollando a lo largo de la historia. Y encontramos la sola escritura. Esto es muy importante porque nosotros conocemos un poco sobre los sacramentos que tiene la Iglesia católica, y uno de los que rige es la tradición y la escritura. Es decir, todo lo que está en la escritura lo nutre la tradición, y todo lo que está en la tradición lo nutre la escritura, y que como que caminan juntos, ¿no? Y Lutero dice, no, eso no es así, la tradición no importa, sino que es la sola escritura, es decir, solo la Biblia, y lo que diga la Biblia es lo que vamos a hacer, y nos vamos a regir a lo que diga la Biblia. No hay concilios, no hay tradición, sino que es solo la escritura, solamente la escritura. Luego está la sola fe,
que es justamente la cuestión de la justificación por medio de Jesucristo. Y luego viene la sola gracia, que eso es bien interesante porque algunos dicen que la sola gracia se desarrolla por las indulgencias. Recordemos que las indulgencias era prácticamente comprar el perdón de mis pecados. Y la sola gracia, una de las ideas que plantea es, la gracia no se compra, sino que solamente Dios lo da por amor. Y ningún esfuerzo humano hará que nosotros tengamos la gracia, sino que la obtenemos por el amor que Dios tiene hacia la humanidad y hacia las personas. Luego está solo Cristo. Esta una de las solas indica, o una de sus tesis es que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Recordemos la teología de la Iglesia Católica de ese momento y también incluso en nuestra actualidad, la cuestión de la intercesión de los santos y todo ese tema. Entonces esta de las solas dice, es solo Cristo, solamente Cristo, nada más, que es el que intermedia entre Dios y los hombres. Y la última, que es a Dios la gloria. Obviamente recordemos que estas 5 solas se desarrollan en el contexto de la Iglesia Católica de ese momento, donde la reputación del Papa era importante, donde había muchísima simonía, y eso que implica que los clérigos se sentían como los importantes, decir, yo mando aquí, yo ordeno aquí. Y obviamente la gloria humana era para ellos, porque hacían grandes obras, se rodeaban de grandes emperadores, pero esa última sola dice solamente a Dios la gloria. Todo lo que Él ha hecho, la gracia y todo lo demás es porque Dios lo ha decidido y solamente a Él debemos de darle la gloria. Entonces esto de las 5 solas es una reflexión posterior que se hace sobre los aportes que hace Lutero, y no solamente Lutero, no estamos tomando esta figura simbólica, pero usted mencionaba a Calvino, se mencionó a Zwinglio, está Wycliffe, estuvo Tyndale, hubo varios personajes, ya sea en Alemania, ya sea en Suiza, ya sea en Inglaterra, que básicamente hicieron eco a esta voz levantada con sus diferentes escenarios, claro está, porque a veces entre ellos mismos diferían, ¿no? Como usted mencionaba hace algunos momentos. Ricky. Hermano, yo me quedo más con cómo Lutero quería acercarse en esa conexión solamente con Dios. No quería que otras personas intervinieran. Él estaba viendo lo incorrecto que estaba haciendo el catolicismo en esa época, de vender cosas por un beneficio propio para crear la capilla, como decía Arturo antes. Pero Lutero se centraba más en esa conexión interna con Dios, en solamente por la fe, solamente en creer, solamente a Dios la gloria. Entonces yo me quedo más con ello, y me gustó mucho ese pensamiento que tenía Lutero de Dios. Dios es todo para él, creer en Dios. Incluso más atrás, si nos vamos a su vida, como le dijo usted, su papá quería que él fuera abogado. Él estuvo un tiempo y trató de ejercer en esa carrera, pero a Lutero no le gustó. Lutero le gustaba la teología, él sentía ese llamado, él sentía esa vocación por acercarse más a Dios y trabajar en el ministerio. Tanto que cuando va a Roma se siente muy decepcionado, y es ahí cuando empieza a hacer lo de las tesis, cuando empieza a cambiar esos ideales y buscar más una mejor relación con Cristo y a criticar lo que se estaba haciendo mal en esa época. Entonces, si algo me quedo con lo de Lutero, es la conexión que quería llegar a tener con Dios. Sí, el tema es muy amplio, ¿verdad? Si usted ya ha llegado hasta este momento con nosotros es porque le interesa este tema histórico. Pero bueno, hay mucha tela que cortar todavía sobre este tema, pero octubre es un mes donde se hace mucha referencia a este evento ocurrido en el siglo XVI. Claramente Lutero es una persona llena de matices positivos, negativos, como cualquier otro ser humano. Y yo creo que hizo algo que marcó un antes y un después en la historia, ¿no? Esta no es la primera fragmentación religiosa dentro del cristianismo. Ya hicimos referencia, por ejemplo, al cisma entre Oriente y Occidente. Hay otro evento que se llama el cisma de Occidente también. Pero creo que el aporte que él hace deja las bases para mucha reflexión que se hizo posterior a él, y en este podcast hemos tomado la imagen de Lutero como una figura simbólica
por lo ocurrido en este mes de octubre hace varios años. Arturo, para nuestra audiencia, su reflexión final sobre la reforma protestante, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué podemos aprender como estudiantes de teología, como estudiantes de historia sobre este acontecimiento del siglo XVI? Bien, este momento histórico, estemos de acuerdo, ¿no?, con lo que hizo Lutero, pero marcó un antes y un después, porque gracias a ese movimiento, ahora Alemania contaba de una Biblia en su idioma. Eso hacía que la Biblia fuese más accesible y no solamente los clérigos pudieran leer la Biblia, sino que ahora todos los feligreses podían leer la Biblia. Quisiera concluir o dar un poco de reflexión a la audiencia, es de que, bien, no podemos estar a favor o en contra de lo que hizo Lutero, eso se puede discutir después, si estamos a favor o en contra, pero no podemos negar lo que él hizo en ese momento. Ahora, de manera reflexión personal como estudiantes de teología y amantes de la historia, es que sigámonos acercando a Dios y al modelo bíblico que siempre debería perdurar en nosotros. Si tal vez nosotros vemos injusticias dentro de la iglesia, tal vez no vamos a clavar 95 tesis, pero sí poder levantar la mano para que otras personas u otros hermanos se nutran juntos. Recuerden que la iglesia es esa comunidad de fe donde uno se debe de sentir bien, debe de gozar de la gracia, debe sentirse feliz porque Cristo lo ha salvado y no debería sentir miedo ni temor, como en ese entonces pasaba con los feligreses que sentían temor y miedo. Entonces, sigamos apoyando nuestra comunidad de fe, siempre predicando lo que Dios nos manda. Gracias, Arturo, por esa reflexión. Ricky, ¿su reflexión final sobre ese tema? Yo me quedo, hermano, que con este movimiento es un punto de cambio, donde Lutero inspira a otras personas a que puedan dar sus ideas y decir, ok, si está incorrecto, yo puedo hacer algo o tratar de acercarme a lo correcto. Yo me quedo con ello y para la audiencia también que nos está escuchando, la iglesia también, como decía Arturo, es un punto donde nosotros podemos encontrar a Dios. Podemos generar un cambio, tener ideas más acertadas a que se nos acerque a Cristo. Y yo reflexionaba mucho de esto y se lo comentaba a Arturo antes de ello, de que este punto o este momento de la historia de Lutero no es, ok, hubo un pleito, hubo una discusión, clavó esto y ya, sino que le da oportunidad, le da inspiración a las demás personas para que puedan salir adelante, para que puedan defenderse de personas que quizás están sometiéndolas a algo que ellos no vean correcto. Lutero hace e inspira a esas personas a que puedan salir adelante. Y la iglesia hoy en día, si me atrevo a decirlo, también tenemos muchos pensamientos que pueden ayudarnos a acercarnos más a Dios. Tenemos muchos ideales que puede o no estoy a favor ni en contra de Lutero, eso también lo podemos hablar después, pero podemos tomar el ejemplo de lo que hizo él. Él no se quedó callado, no se sometió a algo que él miraba incorrecto, no simplemente hizo caso, sino que él habló y la gente lo escuchó y estuvo a favor de él. Entonces me quedo con ello de que inspiremos más a acercarnos a Dios. Siempre es interesante hacer la reflexión si estos hombres estuvieron conscientes o no del gran movimiento del cual fueron parte, porque muchas veces la reflexión ocurre después de la muerte de ellos, ¿no? De hecho, Lutero creo que vivió hasta los 62 años, murió por una muerte natural, pero esas 6 décadas de vida le bastaron para marcar la historia, ¿no? Y por eso es que hemos decidido hablar sobre este hito histórico vinculado con él. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber llegado hasta acá. Esperamos que la información que hemos brindado haya sido de utilidad, haya sido de beneficio para cada uno de ustedes y lo esperamos en el próximo podcast con una temática muy distinta a esta. Gracias, nos vemos.